El pecado y la acción de Satanás. Continuando con el tema de las precedentes catequesis dedicadas al artículo de la fe referente a los ángeles como criaturas de Dios, vamos a explorar el misterio de la libertad de algunos de ellos que utilizaron contra Dios y contra su plan de salvación respecto a los hombres. Como testimonia el evangelista Lucas en el momento en el que los discípulos se reunían de nuevo con el Maestro llenos de alegría por los frutos recogidos en sus primeras tareas misioneras, Jesús pronuncia una frase que hace pensar: «Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10, versículo 18. Con estas palabras, el Señor afirma que el anuncio del reino de Dios es siempre una victoria sobre el diablo, pero al mismo tiempo revela también que la edificación del reino está continuamente expuesta a las insidias del espíritu del mal, e interesarse por esto, como tratamos de hacer con nuestra catequesis de hoy, quiere decir prepararse al estado de la lucha que es propio de la vida de la Iglesia, y en este tiempo final de la historia de la salvación, como afirma el libro del Apocalipsis en el parte 12, versículo 7, por otra parte, esto ayuda a aclarar la recta fe de la Iglesia frente a aquellos que la alteran exagerando la importancia del diablo, o de los que niegan o minimizan su maligno poder. Las precedentes catequesis sobre los ángeles nos han preparado para comprender la verdad que la Iglesia ha transmitido sobre Satanás, es decir, sobre el ángel caído, el espíritu maligno, que es llamado también diablo o demonio. Esta caída, que presenta la forma del rechazo de Dios con el consiguiente estado de la condena, consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales, radical e irrevocablemente, han rechazado a Dios y a su reino, usurpando, o más bien tratando de usurpar sus derechos soberanos, y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Un reflejo de esta actitud se encuentra en las palabras del tentador a los progenitores cuando les dice: «Ustedes serán como Dios», o como dioses, en el Génesis 3, versículo 5. Así, ese espíritu maligno trata de trasplantar en el hombre la actitud de la rivalidad y de la insubordinación a Dios y su oposición a Dios, que ha venido a convertirse en la motivación de toda su existencia. Es decir, señores, para que lo entiendan, el demonio no tiene más propósito que arruinar, según él, la creación divina y burlarse de Dios. Sin embargo, yo aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis. Primero que nada, en el libro de Santa Catalina de Siena, de Oraciones y Soliloquios, ustedes verán cómo el Señor Dios Padre directamente le habla y le dice: «Los demonios son mis ministros y están sometidos a mi poder». Eso es un misterio de Dios. Pero lo que yo les quiero decir es que Satanás no puede hacer algo si Dios no se lo permite, porque Satanás sí tiene poder, pero es un poder concedido por Dios, y Dios decide cuándo Él puede usarlo y cuándo no. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, les vuelvo a hacer la invitación a que lean el libro de Urantia, porque Satanás es solo uno de los demonios que instigó la rebelión contra Dios, pero no el único. Y les hago esta aclaración: Satanás y Lucifer no son el mismo demonio, son dos demonios distintos. Y todavía hay una historia mejor. Por eso les digo, esta catequesis es muy interesante, la vamos a continuar. Pero quieren entender bien cómo está el fundamento de la Escritura, tanto en la misericordia de Dios hecha carne, que es Cristo, como en el hecho de cómo Dios ha instituido el universo y toda su ley. Entonces entiendan esto, entiendan la Sagrada Escritura, lean el poema del hombre Dios o el Evangelio como me ha sido revelado, que es lo mismo, y lean el libro de Urantia. Los que lo quieran pueden encontrarlo en el canal, y los que quieran adquirirlo, lo pueden adquirir, búsquenlo. En el Antiguo Testamento, la narración de la caída del hombre, que está recogida en el libro del Génesis, contiene una referencia a la actitud del antagonismo que Satanás quiere comunicar al hombre para inducirlo a la transgresión. Esto está en el Génesis 3, versículo 5, y también en el libro de Job.
parte 1, versículo 11, y también parte 2, versículos 5 al 7. Así vemos que Satanás trata de provocar la rebelión en el hombre que sufre, y en el libro de la sabiduría, segunda parte, versículo 24, Satanás es presentado como el artífice de la muerte que entra en la historia del hombre juntamente con el pecado. La Iglesia, en el Concilio Lateranense número 4, celebrado en 1215, enseña que el diablo, o Satanás, y para los que no sepan significa adversario, Satanás, y los otros demonios han sido creados buenos originalmente por Dios, pero ellos, por su libre libertad y por su libre albedrío, se han hecho malos por su propia y libre voluntad. Efectivamente, nosotros leemos en la carta de San Judas a los ángeles que no guardaron su principado y que abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo las tinieblas para el juicio del gran y último día. Esto está en Judas 6, y así también en la segunda carta de San Pedro se habla de los ángeles que pecaron y que Dios no los perdonó, sino que fueron precipitados en el Tártaro y los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos así para el juicio final. 2, versículo 4. Está claro que si Dios no perdonó el pecado de los ángeles, lo hace para que éstos permanezcan en su pecado, porque están eternamente en las cadenas de esa opción que ellos hicieron desde el comienzo, rechazando a Dios contra la verdad del bien supremo que es Él, y bien definitivo, que de nuevo es Dios mismo. En este sentido, San Juan escribe que el diablo desde el principio peca. Esto está en el 1 de Juan, parte 3, versículo 3. Y él, el demonio, es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Juan 8, versículo 44. Estos textos nos ayudan a comprender la naturaleza y la dimensión del pecado de Satanás. Este consiste en el rechazo de la verdad sobre Dios, conocido a la luz de la inteligencia y de la revelación, como el infinito bien, el infinito amor y la infinita santidad subsistente. El pecado ha sido tanto más grande cuanto mayor era la perfección espiritual y la perspicacia cognoscitiva del entendimiento angélico, cuanto mayor también era su libertad y su cercanía a Dios. Rechazando la verdad conocida sobre Dios con un acto de la libre voluntad, Satanás se convierte en un mentiroso cósmico y en el padre de la mentira. Juan 8, versículo 44. Por esto vive la radical e irreversible negación de Dios y trata de imponer a la creación y a los otros seres creados a imagen de Dios, y en particular a los hombres, su trágica mentira sobre el bien que es Dios. En el libro del Génesis encontramos una descripción precisa de esa mentira y falsificación de la verdad sobre Dios que Satanás, bajo la forma de la serpiente, intenta transmitir a los primeros representantes del género humano. Dios sería celoso de sus prerrogativas e impondría por esto limitaciones al hombre. Génesis 3, versículo 5. Satanás así invita al hombre a liberarse de la imposición de este juego, haciéndose como Dios. En esta condición de la mentira existencial, Satanás se convierte, según San Juan, también en homicida, es decir, en destructor de la vida sobrenatural que Dios había injertado desde el comienzo en él y en las criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, los otros espíritus puros y los hombres. Entonces, Satanás quiere destruir la vida, según la verdad, y la vida en la plenitud del bien, y la vida sobrenatural de la gracia y del amor. El autor del libro de la sabiduría escribe: por envidia del diablo, la muerte entró en el mundo, y así la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría 2, versículo 24. En el Evangelio, Jesucristo amonesta y dice: teman más bien a aquel que les puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. Mateo 10, versículo 28. Como efecto del pecado de los progenitores, este ángel caído ha conquistado en cierta medida el dominio sobre el hombre. Esta es la doctrina constantemente confesada y anunciada por la Iglesia, y que el Concilio de Trento ha confirmado en el Tratado sobre el Pecado Original,
Dicha doctrina encuentra dramática expresión en la liturgia del bautismo cuando se pide al catecúmeno que renuncie al demonio y a sus seducciones. Sobre este influjo en el hombre y en las disposiciones de su espíritu y de su cuerpo, encontramos varias indicaciones en la Sagrada Escritura en las cuales Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Por ejemplo, en Juan 12, versículo 31, 14, versículo 30 y 16, versículo 11. E incluso el Dios del siglo, en la segunda de Corintios, parte 4, versículo 4. Encontramos muchos otros nombres que describen sus nefastas relaciones con el hombre. Belcebú o Belial, o espíritu inmundo, o tentador, o maligno, y finalmente Anticristo. Primera de Juan, parte 4, versículo 3. Se le compara con un león. Primera de Pedro, parte 5, versículo 8. A un dragón, así se le compara en el Apocalipsis, o ya a una serpiente en el Génesis, parte 3. Muy frecuentemente, para nombrarlo, se ha usado el nombre de diablo, que del griego viene de diabolin o diabalein, del cual también dice diabolos. Esto quiere decir el que causa la destrucción y la división y la calumnia y el engaño. Y a decir verdad, todo esto sucede desde el comienzo por la obra de ese espíritu maligno que es presentado en la Sagrada Escritura como una persona, aunque se afirma que no está solo. Dice, somos muchos, gritaban los diablos a Jesús en la región de los Gerasenos, Marcos 5, versículo 9. El diablo y sus ángeles, dice Jesús en la descripción del juicio final, Mateo 25, versículo 41. Según la Sagrada Escritura, y especialmente el Nuevo Testamento, el dominio y el influjo de Satanás y de los demás espíritus malignos se extiende al mundo entero. Pensemos en la parábola de Cristo sobre el campo. Al decir el campo, nos referimos al mundo, la existencia, la creación. Sobre la buena semilla y sobre la mala semilla, que el diablo siembra en medio del grano, tratando de arrancar de los corazones el bien que ha sido sembrado en ellos. Mateo 13, versículos 38 y 39. Pensemos en las numerosas exhortaciones a la vigilancia. Mateo 26, versículo 41, y Primera de Pedro, parte 5, versículo 8. A la oración y al ayuno, Mateo 17, versículo 21. Así pensemos en esta fuerte invitación del Señor. Esta especie de demonios no puede ser expulsada por ningún medio, sino es a través de la oración y el ayuno. Marcos 9, versículo 29. La acción de Satanás consiste ante todo en tentar a los hombres para el mal, influyendo sobre su imaginación y sobre las facultades superiores para poder situarlos en dirección contraria a la ley de Dios. Satanás pone a prueba incluso al mismo Jesús. Lucas 4, parte 3, versículo 13. Es decir, de los versículos 3 al 13. Y en la tentativa extrema de contrastar las exigencias de la economía de la salvación, tal como Dios le ha preordenado. No se excluye que en ciertos casos el espíritu maligno incluso llegue a ejercitar su influjo no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de las posesiones diabólicas. Marcos 5, versículos 2 al 9. No resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, ni la Iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio, pero en línea de principio no se puede negar que, en su afán de dañar y de conducir al mal, Satanás puede llegar a esa extrema manifestación de su superioridad. Debemos finalmente añadir que las impresionantes palabras del apóstol Juan, cuando dice, el mundo todo está bajo el influjo del maligno. Primera de Juan, parte 5, versículo 19. Aluden también a la presencia de Satanás en la historia de la humanidad, que es una presencia que se hace más fuerte a medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. El influjo del espíritu maligno puede ocultarse de una forma más profunda y eficaz y pasar inadvertido, y esto corresponde a sus intereses. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia, es decir,
Él no quiere ser conocido, quiere obrar, pero quiere lograr que los hombres no reconozcan que Él existe, porque de esa manera Él puede obrar libremente. Así lo hace en el nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busque todas las escapatorias, con tal de no admitir ni la obra ni la existencia del diablo. Sin embargo, no presupone la eliminación de la libre voluntad y de la responsabilidad del hombre, y menos aún la frustración de la acción salvífica de Cristo. Se trata más bien de un conflicto entre las fuerzas obscuras del mal y las de la redención. Así resultan elocuentes a este propósito las palabras que Jesús dirigió a Pedro al comienzo de la pasión. Simón, Satanás los busca para acecharlos como el trigo, pero yo le he rogado por ti, para que no desfallezca tu fe. Lucas 22:31. Queda sobreentendido, estimados escuchantes, que cuando Jesucristo dice yo le he rogado por ti, se refiere a su Padre Celestial. Comprendemos así por qué Jesús, en la plegaria que nos ha enseñado, es decir, el Padre Nuestro, que es la plegaria del reino de Dios, termina casi bruscamente, a diferencia de tantas otras oraciones de su tiempo, recordándonos nuestra condición de expuestos a las insidias del maligno. El cristiano, dirigiéndose al Padre con el Espíritu de Jesús e invocando su reino, grita con la fuerza de la fe: no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal y del maligno. Haz, oh Señor, que no cedamos ante la infidelidad, a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el principio. De hecho, señores, yo les quiero hacer aquí otro pequeño paréntesis. Recordemos que el Padre Nuestro completo exactamente es como se lo saben, pero dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno y de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Ese es el Padre Nuestro, pero la Iglesia lo ha dividido en dos secciones cuando estamos en la Sagrada Eucaristía. Sin embargo, se los hago saber para que quedemos al tanto de cómo es originalmente.